Bienvenidos sean todos en este canal. En este video veremos la lección de funciones trigonométricas correspondiente al día 15 de tu escuela en casa propuestas por el MEC para el segundo año de la media. En este video abordaremos los conceptos de las funciones trigonométricas, una breve definición del triángulo rectángulo, para posteriormente identificar las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo y finalmente aplicaremos estos conceptos en la resolución de situaciones problemáticas. Ahora, ¿qué son las funciones trigonométricas? En sí se definen como el cociente entre dos lados de un triángulo rectángulo específicamente. El triángulo que se muestra en pantalla es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Pues básicamente los triángulos rectángulos tienen ciertas características que lo diferencian de los demás triángulos. Por supuesto, la principal característica es que poseen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Ese pequeño cuadradito lo usamos para identificar ángulos rectos. Entonces, cuando vemos que un triángulo posee esta figura, es correcto afirmar que ese ángulo mide 90 grados. También los lados del triángulo rectángulo poseen ciertos nombres que lo identifican. El lado con la longitud más larga se lo denomina hipotenusa y a los otros dos lados se los llama catetos, que dependiendo a cuál ángulo nos estemos refiriendo, si nos referimos a este que le llamamos alfa o este otro que llamamos beta, estos catetos podrían ser o adyacentes u opuestos. ¿Pero por qué estamos hablando solamente de triángulos rectángulos? Pues porque básicamente las funciones trigonométricas solamente pueden ser aplicadas en triángulos rectángulos. Entonces, es importante saber diferenciarlos de los demás triángulos. Las funciones trigonométricas se clasifican en dos tipos: las fundamentales y las recíprocas. En las fundamentales encontramos el seno, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Estos los catetos opuestos y adyacentes lo aclararemos un poco más adelante. Luego tenemos al coseno, que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente tenemos a la tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Seguidamente están las recíprocas, que son similares a las fundamentales. Está la cosecante, que es 1 sobre seno, la secante, que es 1 sobre coseno, y la cotangente, que es 1 sobre tangente. Ahora les quiero aclarar qué son las funciones trigonométricas recíprocas. Por ejemplo, tenemos la función secante, que es igual a 1 sobre coseno. Sabemos que coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar el valor del coseno en la fórmula de la secante, obteniendo esto de aquí, que es lo mismo que poner secante de alfa es igual a 1 sobre 1 en el numerador y en el denominador cateto adyacente sobre hipotenusa. Y aplicando la regla de medio con medio y extremo con extremo, nos da este resultado que prácticamente es la función coseno por al revés. Entonces, las funciones recíprocas son los inversos multiplicativos de las razones trigonométricas. Así como la cosecante es la inversa del seno y la cotangente es la inversa de la tangente. Ahora vamos a identificar las funciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Este paso lo haremos respecto a los dos ángulos para que se quede más claro. Iniciaremos con el ángulo alfa del vértice superior. Vamos a empezar con seno de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto de todo ángulo es el lado que no forma parte de ese ángulo.
es el lado que está encarando, por así decir, ese ángulo. Entonces, como podemos ver, el lado opuesto del ángulo alfa es C. Y ahora nos faltaría la hipotenusa, que la hipotenusa es siempre el lado que está encarando al ángulo recto. Nuestro ángulo recto es este cuadradito de acá, entonces la hipotenusa será A. Ahora pasamos a coseno de alfa, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente, al contrario del cateto opuesto, es el lado que sí forma parte del ángulo. Y como podemos ver, el lado que forma parte del ángulo alfa es B. Y la hipotenusa seguirá siendo A. Ahora pasamos a la tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto ya habíamos dicho que era C. El cateto adyacente de alfa es B. Ahora pasamos al ángulo beta, que es este ángulo de la esquina inferior derecha. Vamos a empezar con seno de beta, que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto, como habíamos dicho, es el lado que está encarando al ángulo. Es el lado que lo forma parte de ese ángulo. Y como podemos ver, el ángulo beta está acá. Y el lado que está encarando el ángulo beta es B. Y la hipotenusa seguirá siendo A, porque es el lado que sigue encarando al ángulo recto. Ahora pasamos a coseno de beta, que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente de beta, en este caso, pasará a ser B, porque es el lado que está formando parte de ese ángulo. Y la hipotenusa seguirá siendo A. Y para terminar, tangente de beta, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto de beta es B. El cateto adyacente es C. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios para poner en práctica lo que hemos aprendido. Ejercicio número 1. De un triángulo rectángulo se conoce la hipotenusa A, que mide 5 metros, y un ángulo B, que mide 41,7 grados. Hallar los demás elementos del triángulo. Bien, antes de comenzar quería aclarar que si un ejercicio te pide resolver el triángulo, es lo mismo que te esté pidiendo hallar los elementos faltantes de ese triángulo. Entonces el ejercicio ya lo dio el valor de A, que es 5, y el valor del ángulo B, que es 41,7 grados. Ahora bien, podríamos pasar a hallar los demás lados. Podríamos usar coseno y hallar C, o seno y hallar B. Voy a proseguir a hallar C usando coseno. Para recordar, coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente de ese ángulo sobre la hipotenusa. El cateto adyacente de 41,7 grados es C y la hipotenusa es 5. Entonces, si reemplazamos esos valores en la ecuación, obtenemos lo siguiente. Coseno de 41,7 es igual a C sobre 5. Debemos despejar la C porque es lo que buscamos. Entonces el 5 que está dividiendo pasará multiplicando. Y al resolver esta multiplicación lo da C igual a 3,73 metros. Ahora pasamos a hallar B. Como bien lo había mencionado antes, podríamos usar seno o usar la fórmula de Pitágoras, que se define de esta manera. El cuadrado de la hipotenusa
es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Si reemplazamos los valores que ya tenemos ahora en esta fórmula, nos quedaría de esta manera. El cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Como estamos buscando b, debemos despejar b. Despejada quedaría de esta forma y el resultado final nos da que b es igual a 3,33 metros. Solo nos queda hallar el ángulo C, y este paso es bastante sencillo porque podemos recordar que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, sabemos que este ángulo de acá es un ángulo recto. Entonces, por ende, la suma de este ángulo con este otro ángulo debe ser igual a 90 grados. Nos quedaría una ecuación como esta. Entonces despejamos la C y al realizar la resta nos da el resultado de C, que es igual a 48,3 grados. Ejercicio número 2. Una casa de 5 metros de altura a cierta hora del día proyecta una sombra que forma un ángulo de 45 grados con el suelo. Calculo la longitud de la sombra. El ejercicio ya nos da de dato la altura de la casa, que es de 5 metros, y el ángulo de proyección de los rayos del sol con respecto al suelo, que es de 45 grados. Y como lo que nos pide es la sombra que está formando la casa, entonces la incógnita es este lado de acá, al que vamos a llamar X. Y el procedimiento a seguir es bastante sencillo, ya que como ya tenemos un cateto como dato y también un ángulo y queremos hallar el otro cateto, entonces debemos usar la tangente. Para recordar, la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y si reemplazamos los valores que ya tenemos en esa fórmula, nos quedaría de esta forma. Tangente de 45 es igual a 5 sobre x. X es nuestra incógnita, entonces tenemos que despejar x. Al despejarla, nos quedaría de esta forma. X pasó multiplicando a tangente de 45 y tangente de 45 pasó a dividir a 5. Entonces nuestro resultado final es x igual a 5. Tercer y último ejercicio. Hallar el perímetro y área de un triángulo recto en B con dos catetos. A igual a 12 metros y C igual a 9 metros. Este dato recto en B es muy importante, ya que nos está informando que el triángulo sí es un triángulo rectángulo y que podemos usar las funciones trigonométricas en este triángulo. Entonces voy a ubicar B en este vértice. ¿Por qué? Porque me dice que B es un ángulo recto y este vértice mide 90 grados. Ahora voy a ubicar estos otros dos valores, que son catetos. ¿Y por qué digo que son catetos? Porque normalmente los lados opuestos a los ángulos tienen a llevar nombres similares. Como por ejemplo, este lado es A, entonces este ángulo va a ser A mayúscula. Este lado es C, entonces este ángulo va a ser C mayúscula. Y esta hipotenusa, que es una hipotenusa porque es lado opuesto al ángulo recto, va a ser B. Se usa este método justamente para evitar ambigüedades en el momento en que los ejercicios te están dando los datos. Siguiendo con el ejercicio, nos está pidiendo el perímetro. Y para el perímetro nos falta este lado de acá. Entonces procedemos a hallar el valor de B, usando la fórmula de Pitágoras. B cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 9 al cuadrado. Este 2 pasamos como raíz y
nos da B igual a 15. Ahora podemos hallar el perímetro sumando los otros tres valores. B es igual a 15, entonces el perímetro es igual a 15 más 12 más 9, dando como resultado 36 metros. Ahora nos queda hallar el área, y para ello vamos a usar la fórmula del área de un triángulo, que es igual a base por altura dividido 2. Nuestra base es 9, nuestra altura es 12, dividido 2. Y nos da como resultado 54 metros. Muchísimas gracias por ver este video, espero que haya sido de tu agrado y espero muchísimo más a que te haya sido de utilidad. Y por favor, si podrían seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Adiós!